que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sí, Señor. Gracias, Dios. Amén. Te adoramos a ti, Señor, al único digno. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Amén. No hay nadie como tú, Señor. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé,
Pues muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de Iglesia en Casa. Qué bueno que ya pueden estar conectados todos, algunos desde el principio, otros se van integrando poco a poco, pero siempre es bueno el poder tener un tiempo de alabanza, de adoración, y creo que ya estamos un poquito más cerca de poder volver y de hacerlo presencialmente. Esperemos en esta semana que entra poder ya ir concretando algún contrato del lugar en donde reinstalaremos la iglesia, y pues bueno, ya les dejaremos saber si Dios nos concede la gracia de así hacerlo. Y ya con tantas ganas de verlos físicamente, obviamente vamos a mantener todas las medidas de sana distancia y todo eso, pero cuánto anhela mi alma poder volverlos a ver y estar físicamente con ustedes. Ha sido un tiempo un tanto raro, diferente a través de estos medios, de la pantalla, ustedes de aquel lado, yo de este lado, pero seguimos conectados, seguimos unidos en el mismo espíritu y en un mismo sentir, y esperemos en el Señor ya prontito, ya en estos días, tener ya buenas noticias y tener el tiempo y los recursos para poder habilitar el lugar, adecuarlo para lo que nosotros necesitamos como iglesia. Así es que pues ya les dejaremos saber. Muy probablemente ocuparemos manos, allí ayuda de unos y de otros para poder ir a limpiar y adecuar, pintar, todo lo que se tenga que hacer en este lugar, pero ya les dejaremos saber. Y pues bueno, gracias a todos los que han seguido siendo fieles, enviando sus diezmos, sus ofrendas, de una u otra manera, a través de sus oraciones, de su apoyo, de muchas maneras. Gracias a cada uno de ustedes que son parte fundamental de que la obra del Señor siga avanzando hacia lo que el Señor nos ha llamado. Y pues bueno, enviando un saludo a todos, ¿verdad? Pero en particular a nuestro hermanito Daniel y su esposa Carmelita, nuestros hermanos adultos mayores, nuestra hermana Rosenda, en fin, a todos los adultos mayores, a la familia Obando, que fieles ahí están siempre también conectados, a todos ustedes. Bueno, no acabaría, a todos los que siempre están conectados y aquellos que tal vez por primera vez están el día de hoy, pues dejarles saber que estamos para servirles, tanto al inicio como al final de esta transmisión. Sale por ahí un número de teléfono de contacto a través de WhatsApp. Si tú tienes alguna duda o alguna pregunta, alguna petición de oración, pues ahí con todo gusto puedes enviarnos esas peticiones y estamos para servirte. ¿Está bien? Y pues bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver pues con los principios del reino, y el día de hoy vamos a hablar de la ley del uso. Mi propósito el día de hoy, como lo ha sido en previas sesiones, es que podamos ir entendiendo poquito, mucho o de mejor manera, pues los principios del reino. Decíamos que los principios del reino son como llaves que abren puertas y nos permiten acceder o conseguir o transitar o muchas otras cosas dentro del reino de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de la ley del uso o el principio del uso, ¿verdad? O pudiéramos llamarla la ley del uso o la ley del desuso. Ahorita vamos a ir entendiendo todo esto a mayor detalle. Hemos ya hablado acerca de algunos principios, el principio del dar, el principio del buscar, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego tuvimos por ahí tres partes, domingos en donde hablamos acerca del principio del pedir, ¿verdad? Cómo no se debe de pedir, cómo sí se debe de pedir, y los lineamientos, la forma correcta de cómo hacer la oración, de cómo pedir, cómo presentar nuestras peticiones ante el Padre. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca pues de las cosas que ahora nos son dadas, ¿verdad? Algunas de ellas vendrán como respuesta a peticiones que hacemos, a oraciones que hacemos, pero la gran mayoría de las cosas que nos han sido dadas, pues nos fueron dadas aún sin nosotros pedirlas.
Tú no pediste la vida, tú no pediste venir a este mundo, en este tiempo y en esta época, ¿verdad? El aliento que estás inhalando y exhalando, pues no es como que lo estés pidiendo, te es dado, ¿verdad? Y así como esas hay muchas otras cosas que aún sin pedirlas, Dios nos las ha dado. Y muchas de las cosas que Dios nos las ha dado precisamente para cumplir propósitos. Todo lo que Dios nos ha dado trae consigo un propósito. Hablábamos la semana pasada el tema del pedir el Padre Nuestro, y llegábamos en esa parte en donde decíamos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando nosotros hablábamos de eso, dentro de ese concepto entendemos que hay un propósito, hay propósitos eternos en Dios, y nosotros podemos alinearnos a sus propósitos. Por eso pedimos, venga a nosotros tu reino, y también pedimos que se haga su voluntad. Y hablábamos acerca, así de pasadita, de poder ir entendiendo cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí, para qué existimos, y verdad. Y bueno, una de las formas de descubrir, hay varias formas, más adelante en algún momento nos enfocaremos en ayudarnos los unos a los otros, que podamos ir descubriendo cuál es nuestro llamado, nuestro propósito en esta vida. Pero una de esas formas que nos ayudan a descubrir el propósito de nuestra vida, pues es a través de los recursos que nos han sido dados, ¿verdad? Los mismos recursos que Dios nos dio nos han sido dados para ayudarnos a cumplir los propósitos de Dios. Por ahí vemos en Romanos, por ahí del capítulo 12, donde se nos dice que Dios nos ha dado una medida de fe, ¿verdad? Dios nos ha dado vida, nos da días, nos da años, nos da fortaleza, nos da salud. Pero ahora entrando un poquito más específicamente, nos ha dado dones y nos ha dado talentos, entre muchas otras cosas que Dios nos ha dado, y todo esto tiene un propósito eterno que tiene que ver con el establecimiento de su reino, con el engrandecimiento de su nombre, de su gloria, magnificarlo, darlo a conocer, que cada día más personas puedan venir a encontrarse con el Rey y entrar al reino de Dios. Eso es lo que tiene que ver, ¿verdad? Ahora, entonces yo quiero partir de esta pregunta, porque es necesario que hagamos esta pregunta. ¿Tú sabes lo que Dios te ha dado? ¿Pudieras hacer una lista de las cosas que Dios te ha dado? Los dones que Dios te ha dado, en qué eres bueno, en qué eres particularmente bueno llevando a cabo. Y otra pregunta, y si lo sabes, la pregunta es, ¿los estás usando para Él? ¿O los estás empleando en el mundo o solamente para ti mismo? ¿Verdad? Hay una ley en lo natural, también lo hay en lo espiritual, pero permíteme partir de la ley de lo natural, la ley del uso o del desuso. Y esa ley del uso o del desuso nos dice que cualquier cosa que no se usa o que no se desarrolla, que no se ejercita, pues al paso del tiempo se pierde o se debilita o se desintegra o se atrofia, ¿verdad? Por ejemplo, los gimnasios han hecho pues un mercado de este principio, y los que van a ejercitarse, ¿verdad? Tienen sus músculos y los ejercitan y los desarrollan y crecen y se ven así, de hasta la distancia se ven, pero tú y yo sabemos que nuestros músculos, cuando no los usamos o cuando no los ejercitamos, pues van perdiendo su debilidad, su fortaleza, se van debilitando, vamos perdiendo flexibilidad, movimiento, ¿verdad? Por ahí hay un producto que se llama X-Ray que te dice su eslogan, libertad en movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van atrofiando los músculos, se van perdiendo, perdiendo su elasticidad. Bueno, pues esa es una ley que aplica en muchos otros sentidos, ¿verdad? Años atrás, cientos de años atrás, teníamos más molares, ¿verdad? Más muelas,
Pero con la industrialización y la comercialización y todo eso, los productos pues ya son más digeribles, más suavecitos, etcétera. Ya no necesitamos esos molares y por lo tanto hoy nacemos con menos molares o menos filosos, etcétera, etcétera. Y así te pudiera hablar de muchos ejemplos en lo natural, en lo físico, en donde la ley del uso, si no lo usas, lo pierdes. Bueno, pues también lo encontramos en lo espiritual. Y yo quiero entonces que me acompañes al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, donde veremos una de las parábolas que nos hablan acerca del reino precisamente. Y dice así, Mateo 25 del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Fíjate el versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y pues bueno, mi objetivo el día de hoy es ayudarte a entender un poquito, por lo menos, el uso de los bienes, porque este principio y esta ley, la ley del uso, pues también aplica a lo inverso, la ley del desuso. Y cuando nosotros usamos lo que nos ha sido dado, nos ponemos en una posición en donde podemos incrementar lo que nos ha sido dado. Pero cuando somos negligentes y no usamos lo que nos ha sido dado, o no entendemos el propósito por el cual nos han sido dados los bienes del Señor, entonces seguramente los perderemos. Yo no sé si tú te has preguntado o algún momento has pasado por una situación como esta en donde estás perdiendo y las cosas no salen y de repente te das cuenta que como que se te esfuma y como que otros sí les está yendo bien y están creciendo y están multiplicándose y tú por más que haces o no haces, como que estás perdiendo. Entonces, este principio es un principio del reino, por eso leíamos en el primer versículo esta ilustración que nos da Jesucristo acerca de el reino, la forma de vida en el reino de Dios. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y ese
cómo en el cielo nos habla de una forma. Y muchas veces encontramos a lo largo de toda la Biblia distintas ocasiones en las que Jesús nos describe cómo es el reino de los cielos. Y en esta ocasión nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos, y cuando se fue lejos dejó sus bienes a sus siervos. Y pues bueno, esta parábola nos habla acerca de ser fieles y de ser diligentes en usar los bienes que Dios nos han sido dados. Esta parábola también nos habla acerca de estar preparados para dar cuentas de cómo fue que usamos o manejamos los bienes recibidos. Pero también esta parábola nos habla de las consecuencias del uso o del desuso de los bienes que hemos recibido. Entonces vamos a partir primeramente así muy práctico. Vamos a identificar a los personajes, porque el dueño de todo, pues nos parece obvio, pero tenemos que decirlo, el dueño de todo es Jesús. Él es el rey y el reino le pertenece. La tierra es del Señor, el mundo y todo lo que en él habita, su plenitud, todas las cosas son de él. Entonces, en esta parábola, ese hombre, quien tiene bienes, pues nos habla de Jesús. Pero los otros personajes, pues los siervos, vamos a identificarlos con los creyentes. ¿Está bien? Así bien fácil y bien directo, vamos identificándonos dentro de esta ilustración. Ahora, con eso en mente, yo quiero que veamos tres cosas que sobresalen de esta ilustración del reino. Cada vez que nosotros oímos a Jesús decir, el reino de los cielos es semejante a, tenemos que prestar mucha atención para poder entender cómo es el reino. Y entonces, que ese reino venga a nosotros. Es decir, adoptar esa forma de vida dentro del reino de Dios. Entonces, yo quiero hablarte desde esta parábola de tres cosas que sobresalen en esta ilustración del reino. La número 1, la confianza que nos ha sido dada. Número 2, el manejo o el uso de los bienes. Y número 3, el llamado a rendir cuentas. Entonces vamos a partir del número 1, la confianza que nos ha sido dada. Dice el versículo 14, ya no tienes que leerlo, yo te lo leo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ellos no lo pidieron, ellos no metieron una solicitud para que se los dejara. Esta fue voluntad, decisión, iniciativa del Señor de dejarles sus bienes. Qué confianza, ¿no? De que el Señor me confía, me deja sus bienes. Y de eso estamos hablando el día de hoy. Entonces vamos a ir entendiendo la ley del uso y del desuso. Entonces, número 1, tenemos que entender que Dios nos tiene confianza, ¿verdad? Él dice que se ha ido lejos y que nos ha confiado sus bienes. ¿De quién son los bienes? ¿Cuál es el origen? Bueno, pues todos los bienes son del Señor. El origen, la propiedad, la tutoría. Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que tenemos viene de Dios. Es decir, todo lo que tengo me ha sido dado. Todo lo que tenemos que reconocer que no es nuestro. Aquí entra en función un concepto, el concepto de mayordomía. Solamente somos mayordomos, somos administradores de los bienes que nos han sido confiados, pero que no son nuestros, que son del Señor. Entonces, todo lo que nos ha sido dado tenemos que entender que viene con un propósito. Nos fueron dados para cumplir un propósito. Es decir, que todo lo que llega a nuestra vida le sigue perteneciendo a Dios. Desde ahorita y hasta que venga el Señor, todo le sigue perteneciendo a Él. Ahora,
Vamos a ver entonces también bajo qué circunstancias o cuál fue la ocasión en la que nos fueron confiados los bienes. Pues la ocasión fue el momento en el que el Señor decide irse lejos, ¿verdad? Los bienes fueron transferidos cuando el Señor se fue. Desde el día que el Señor se fue, es decir, que ya no está físicamente presente, dejó los recursos indispensables o necesarios para su obra, para su reino, para el mantenimiento, para el engrandecimiento, para la expansión de su reino. Dejó los recursos necesarios y nos los ha confiado a nosotros. De hecho, así lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice así. Dice, cuando Cristo subió a lo alto, dio dones a los hombres. ¡Wow! Cuando Cristo subió a lo alto, es decir, cuando Cristo resucitó y ascendió y ahorita está a la diestra del Padre, es ese hombre que se fue lejos, pero que al irse nos ha dado, dice este versículo en Efesios, nos ha dado dones, nos ha dado sus bienes, nos ha equipado, nos ha dejado todo lo necesario para vivir, para engrandecer, para establecer, para mantener su reino aquí en la tierra. Es decir, que Dios nos dejó un depósito, un tesoro, por así llamarlos. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad. Oramos y decimos, venga a nosotros tu reino. Y el reino viene y nos da los recursos. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Quiero que te me acompañes también a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, donde Pablo le está comunicando esto a Timoteo y le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay un depósito. Hay una transferencia de bienes, de dones. La parábola que leímos el día de hoy, nos habla de talentos y el versículo 14 nos habla de bienes, ¿verdad? Efesios nos habla de dones. Entonces, todo lo que hemos recibido, sean dones, sean talentos, sean recursos, sea lo que sea, es un depósito. Es algo que Dios nos ha dejado para asegurar que se cumpla su voluntad. 2 de Corintios 4, 7 lo dice de esta manera. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Ahí hay un propósito. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está diciendo este versículo? Que lo que resulte del uso de ese tesoro es para Dios, para la gloria de Dios, para que su nombre sea conocido. Nosotros somos vasijas de barro y Dios nos ha depositado un tesoro, nos ha dado un depósito, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado el mensaje del evangelio, nos ha dado los recursos necesarios. ¿Para qué? Para que la excelencia de Dios sea conocida, para que Él sea exaltado, ¿verdad? Entonces estamos viendo cuál fue la ocasión. Cuando Él se fue, nos dejó sus bienes. Ahora, vamos a ver en qué proporción nos han sido repartidos los bienes o los dones o los talentos de parte de Dios. Y veíamos ahí en el versículo 15 donde dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Es decir, a algunos les dio más y a otros les dio menos, pero a todos les tocó algo. Es decir, que no hay ninguna sola persona sobre la faz de la tierra que pueda decir, a mí no me dio nada. Porque por lo menos a la luz de esta parábola nos deja saber que por lo menos te ha sido concedido algo, por mínimo que pudiera parecer. Entonces, ¿en qué proporción o de qué depende que a unos más y a otros menos? Bueno, dice el versículo 15 que según su capacidad. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener paz y estar tranquilos
de lo que Dios nos ha dado y no permitirnos caer en la tentación de desear lo que otros tienen. Porque a otros les fue dado más, seguramente, porque tienen mayor capacidad. Y si tú estás dispuesto a rendir cuentas por más, pues entonces tendrás que entender la ley del uso. Porque la ley del uso me dice que si lo uso correctamente, crece, se multiplica, más me es añadido, pero al mismo tiempo me es dada una mayor responsabilidad a la hora de rendir cuentas. Entonces, ¿para qué quieres más si no puedes soportar más? No eres capaz de al final rendir buenas cuentas. Entonces, no te enfoques en lo que otros tienen, porque a cada quien le ha sido dado bienes de parte de Dios, según tu capacidad. Dios no te va a pedir cuentas de 5 si te ha dado 2. Dios solamente te va a pedir cuentas de 2. Y ese que recibió 5, ese es su 100%. Y el que recibió 2, ese es su 100%. Y el que recibió 1, ese es su 100%. Y de eso tenemos que dar cuentas, ¿verdad? Entonces, tranquilo. Por eso queremos entender este principio, esta ley del uso. Si lo que Dios te ha dado lo usas correctamente, este principio dice que más te será añadido. Es decir, como lo dijo Jesús ahorita aquí en esta parábola, si eres fiel en lo poco, pues el Señor te dice, puedo confiarte más. ¿Está bien? Entonces, número 1, tenemos que reconocer que Dios nos tiene confianza. Y nos ha dado, nos ha equipado, nos ha dado dones y talentos. Desde que nacimos venimos equipados con ciertos dones. A lo largo de nuestra vida somos instruidos y desarrollamos habilidades, destrezas, capacidades, ¿verdad? Nos ha concedido bienes. Aquí habla de talentos, pero también habla de bienes. Por eso la ley del uso de los bienes que el Señor nos ha confiado. Ahora, vamos a la segunda parte o el segundo punto de esta parábola, precisamente hablando ahora sí del uso o desuso de los bienes, porque se le puede dar el uso correcto a lo que Dios nos ha dado, pero también se le puede dar el uso incorrecto a lo que Dios nos ha dado. Y el uso incorrecto puede iniciar con el desuso, el no hacer nada con lo que Dios nos ha confiado. Entonces vamos a ver primeramente el reporte o el uso que los primeros 2 le dieron a los bienes, al que le dio 5 y al que le dio 2. Yo creo que estas 2 personas, tanto el que recibe 5 como el que recibe 2, de alguna manera entendieron que los bienes que les habían sido confiados tenían un propósito. Y ese propósito viene de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, del corazón de su Señor. ¿Para qué me lo estás dando esto, Señor? ¿Para gastármelo en mis placeres y deleites? ¿Se acuerdan? Hablamos del principio del pedir la semana pasada. Dice Santiago que piden, no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal, porque piden para sus deleites. Por eso no reciben. Porque hay un propósito detrás de la bendición. Tú le pides que Dios te bendiga, pero tienes que entender que detrás de la bendición o junto con la bendición hay un propósito. Y ese propósito viene del reino, viene del corazón, de la voluntad, del deseo de Dios. Entonces yo creo que estas 2 personas entendieron que había un propósito, ¿verdad? Y ante eso, pues yo veo la ilustración, la parábola, y ellos no perdieron el tiempo. Tan pronto como el Señor se fue, empezaron a darle uso a lo que les fue confiado. No perdieron el tiempo. El tiempo, por cierto, déjame hago un paréntesis, es un bien preciado que el Señor nos ha confiado, que no lo podemos
mal usar, ¿verdad? Sed sabios, dice la palabra, porque los tiempos son malos. O sea, danos entendimiento, Señor, de cómo conducirnos, porque los días son malos, ¿verdad? El tiempo. Entonces él se fue y tan pronto él se fue, se aplicaron a usar, a aplicar, o déjame usar otras palabras, a ejercitar, a ministrar lo que el Señor les ha confiado, ¿verdad? Todo tiene un propósito y ese propósito es para su reino, no para el tuyo. Él es el dueño de todos los bienes y todos los bienes son de Él, por Él y para Él. Tenemos que entenderlo así. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí vemos que ellos lo multiplicaron, pero si ves el margen de tiempo, dice que se fue, dice que después de mucho tiempo, es decir, años, y mucho tiempo puede ser todo un margen de vida. Ahora, tú te pones a pensar y dices, bueno, ¿y de qué vivían, no? Si todo es del Señor, pues ¿sabes qué? El Señor dejó sus bienes y desde esos mismos bienes ellos subsistían, su mantenimiento, su provisión, su alimento, pero no era solo para ellos, de ahí recibían ellos su mantenimiento, por así decirlo. Tenemos que entender esto porque Dios no es egoísta, que no solo de aquí no agarras nada. Dios te ha dado dones, dice allá en Deuteronomio que el Señor nos ha dado el poder para generar riquezas, ¿verdad? Te dio dones, talentos, habilidades, capacidades y tú vas y te empleas y generas un recurso, ahí estás generando un ingreso, ¿verdad? Pero tenemos que ir más allá, el entender que no solamente es para mí o que para este tiempo, sino que tengo que tener en mente que hay un propósito y ese propósito está en el reino de Dios. Entonces, estos hombres entendieron el buen uso de los bienes porque entendían que hay un propósito. ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? Tú le estás diciendo, Señor, bendíceme, dame más, dame más. Y sí, Dios te lo puede dar y quiere dártelo. Pero si no entiendes el propósito de la bendición, el para qué, pues muy difícilmente Dios nos podrá confiar bienes o riquezas o bendiciones. Entonces, estos hombres, tanto el que recibió 5 como el que recibió 2, en el contexto, por lo que el Señor les dice, nos deja saber que fueron diligentes. Diligentes. Di conmigo, diligentes. Si no hay diligencia, no hay ganancia. Es decir, que siempre fueron constantes. Todo ese tiempo que el Señor se fue, ellos tenían la mira puesta en un objetivo, que era usarlos para la obra del Señor, para bendecir, para mantener, para engrandecer la obra, la viña, el rancho, el reino de este Señor al cual se fue. Entonces, diligentes. Bueno, la diligencia no es fácil, ¿verdad? Hay un objetivo, pero hay que ser diligentes. Las cosas que Dios nos ha dado, cuando las usamos, implica trabajo, implica una labor, ser constantes, ser diligentes. No es fácil, pero no es imposible. Y vamos a hacer la suma. Trabajo más constancia o diligencia igual a ganancia. Muy simple y muy lógico, ¿verdad? Quiero que vayas conmigo a Proverbios, capítulo 10, versículo 4, por favor, donde vemos este principio. Dice, la mano del negligente, el flojo o el que no quiere dar uso a lo que le han sido dado, dice, empobrece, o sea, pierde, le es quitado. Mas la mano de los diligentes enriquece, o sea, más le es añadido, o sea, se le multiplica. Entonces, estos primeros 2 siervos, en el uso, entendemos que entendieron el propósito, entendemos que eran diligentes, no negligentes. Y número 3, por así llamarlo dentro de este segundo punto, fidelidad. Eran fieles, es decir, estaban comprometidos con su Señor, amaban a su Señor, tenían un corazón para su Señor, comprometidos con su reino, comprometidos con su obra, a pesar
de que no estaba presente, a pesar de que habían pasado años y no lo veían ahí físicamente. Ellos se mantuvieron fieles a pesar de que nadie los ve. Siguieron fieles a su Señor. Ahora, ese es un uso que le dieron a los bienes. Vamos a ver el desuso que se les dio a los bienes con el hombre que le fue dado un talento. Ahora, obviamente este hombre, este siervo, pues no conoció el propósito o no le importó el propósito que era para la obra del Señor, para engrandecer o mantener la obra del Señor. No le importó el propósito, no oró, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él dijo, a mí no me importa tu voluntad, tus deseos, ¿verdad? A mí lo que me importa es lo mío, el yo primero, ¿verdad? Entonces no conoció el propósito, no conoce la voluntad del Señor, no piensa como el rey, como su Señor, no le importa ganar. No le importa ganar más para el reino, no le importa establecer el reino, no le importa engrandecer el reino, no le importa que más personas conozcan de Dios. A él lo único que le importa es lo suyo y no perder lo que es de Dios, ¿verdad? Lo enterró y dice, para no perderlo, ahí lo guardo nada más. Entonces, vemos que hay negligencia en este hombre. Negligencia, pues nos habla de flojera, de procrastinación, es una palabra en inglés que ya se usa ahora en español, el procrastinar, el dejar para después lo que puedes hacer hoy y después terminas no haciéndolo, el no ver más allá del momento, el aquí y el ahora, el no me importa más, con lo que tengo me conformo y con eso, y que ya con eso, conformismo, ¿verdad? Negligencia, y la mano del negligente empobrece, pierde, ve cómo le quitan, cómo otros se llevan lo que debería de haber sido suyo, ¿verdad? Yo no sé si te pasa que otros están gozando de lo que tú deberías de estar gozando o disfrutando. Y también fue infiel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón no está con el Señor. No hay amor por su Señor. Es su siervo, ¿verdad? Podemos ser creyentes, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestros labios sí le honran y le alaban, pero nuestro corazón está lejos. Así dice la palabra. Eso es infidelidad. No le importan los deseos del Señor, su voluntad. Eso es infidelidad, ¿verdad? Es un siervo infiel. Y así lo llamó cuando vino a rendir cuentas. Entonces, estamos hablando, número 1, de que Dios nos ha confiado bienes. Número 2, de el uso que le podemos dar a los bienes o el desuso que le podemos dar a esos bienes. Ahora vamos a hablar entonces, número 3, precisamente del llamado a rendir cuentas, porque tarde que temprano el Señor regresará. No nos dijo cuándo, puede ser esta noche, pero el Señor va a regresar y a todos nos va a llamar a rendir cuentas. Dice que después de mucho tiempo regresó, mucho tiempo. Es decir, no sabían cuándo iba a regresar, pero 2 siempre estaban listos para entregar buenas cuentas. El tercero estaba listo para entregar buenas cuentas según él. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Así es que tú tienes que saber que un día nos va a llamar Dios a rendir cuentas de qué es lo que hicimos, cómo usamos lo que dio en nuestras manos. Déjame aquí, hago una pausa. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Ya sabes o no lo sabes? ¿O ni cuenta te has dado? ¿O piensas que Dios no te ha dado nada? ¿O poco? ¿O casi nada? ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a ver entonces también dos lados. Los primeros 2 que rinden buenas cuentas y el segundo que rinde sus cuentas, ¿verdad? Entonces, a pesar del tiempo que pasó, fíjate, siguen reconociendo que lo que tienen es de su Señor. En el verso 20, los que recibieron 5 y los que recibieron 2, dice,
lo que me entregaste. A pesar de que han pasado muchos años, mucho tiempo, saben y siguen reconociendo que lo que tienen es del Señor y que les fue entregado. Lo que me entregaste, Señor, aquí está. Aquí están los 5 talentos. Dice, son tuyos. Yo no sé tú si al paso de los años, cuando alguien no reclama lo que es suyo, ¿verdad? Ahí hay avisos donde dice, después de 30 días no nos hacemos responsables de sus prendas o de su ropa cuando los llevas a la tintorería, ¿no? Y ya se apropian de ellos, ¿no? Pero ellos no se apropiaron. Al paso de los años siguieron manteniendo ese concepto, esa idea de que todo es del Señor. Aquí están los 5 que me diste, Señor. Entonces, están diciendo, cumplí el propósito por el cual me confiaste tus bienes. ¿Cuál fue ese propósito? Aquí está el fruto, Señor. Los multipliqué, los dupliqué, mínimo los dupliqué, ¿verdad? Se cumplió un propósito. Aquí está el fruto de lo que me diste. Aquí están otros 5, le están dando cuentas, ¿verdad? Es esa palabra que dice que los llamó a rendir cuentas, en inglés es la palabra reckoning, que quiere decir, tiene la idea de hacer cálculos. Es decir, a ver, vamos a poner todo sobre la mesa. Vamos a calcular después de tanto tiempo, esta fue la inversión y esto es el tiempo, debes de tener tanto, ¿no? Ese significa en inglés el estimar, el hacer cuentas. El hacer cuentas nos habla de auditoría, el hacer cuentas nos habla de contabilidad, nos habla de hacer números, de hacer un estimado. Y eso es lo que están haciendo aquí. A ver, aquí está lo que es tuyo, Señor, después de tanto tiempo, y aquí está lo que también es tuyo, lo que se generó. ¿Qué estás ganando con lo que Dios te dio? Te dio habilidades, te dio ciertos talentos, algunos para cantar, otros para predicar, otros para comunicar, otros, qué sé yo, tantas habilidades, tantas gracias que vienen de parte de Dios. ¿Qué estás haciendo con ello? ¿Estás ganando? ¿Estás llegando a otras personas? ¿Te estás duplicando? ¿Te estás multiplicando? ¿Le estás enseñando a alguien más eso? ¿Verdad? Aquí está lo tuyo, Señor. Y aquí está lo que resultó, el fruto del uso que le di a lo que tú pusiste en mis manos. Santiago lo dijo de esta manera: muéstrame tu fe por tus obras. Así lo dijo de esa manera: muéstrame tu fe por tus obras. Aquí está la fe que me diste, Señor, y aquí está el fruto de la fe que me diste, Señor. Qué increíble es esto. Entonces, ahora, el que rindió cuentas de 2 talentos lo hizo con la misma alegría. Tú lees la parábola, y el que dio cuentas de 5 y el que dio cuentas de 2, hay gozo, hay alegría, hay un sentido de cumplir, de plenitud, de estoy en la voluntad de Dios. Y cuando vienen las cuentas, no tiene que temer, no tiene nada de qué temer. Con alegría, ¿verdad? Lo hace y con claridad. Aquí está. Todo es tuyo, Señor. Todo viene de ti, todo es por ti y todo vuelve a ti, Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo de aquí no nos vamos a llevar nada, ni un puño de tierra, como dice la canción. Nada nos vamos a llevar. Ahora, esas son las cuentas de los siervos fieles. Dieron buenas cuentas. Vamos a ver, antes de entrar a las cuentas del otro, vamos a ver cuál fue la respuesta o cómo lo aceptó, cómo lo recibió el Señor. Y en el contexto encontramos que el Señor los honró, ¿verdad? Bien, así el dedito levantado, así le dio like a su página, a su perfil, ¿verdad? Le dio me gusta, así como que muy bien, ¿verdad? Le dijo, bien hecho, siervos fieles, ¿verdad? Bien hecho, los honra, reconoce sus acciones, no las pasa por alto, ¿verdad? No los
no los desprecia, al contrario, los honra, reconoce su fidelidad, reconoce su diligencia y los recompensó dándoles más. ¡Wow! Les dio más confianza, les dio más de sus bienes. ¡Qué increíble! ¿Y sabes qué? Parte del reconocimiento y de lo que les dio, les está asegurando que para ellos no hay condenación. No hay condenación. Al contrario, les promete una gracia. Les dice, entren en el gozo del Señor. Es acceder a un nivel más glorioso, más cercano, una dimensión más íntima, un conocer más profundo del corazón de Dios. Entren, les dice, entren. Es decir, hay un lugar reservado, hay un acceso a ese lugar, a ese lugar o a ese estado, por así llamarlo, que es el gozo del Señor. Dice, entren al gozo del Señor. Qué increíble es esto. Hay una recompensa, hay una gracia, hay un lugar reservado, hay una gracia reservada para los siervos fieles, los que entienden que han sido confiados riquezas, bienes, dones, talentos y los han usado para gloria de Dios. Hay honra para ellos. Ahora vamos a ver las cuentas que rindió el siervo infiel. Aunque solamente recibe un talento, igual es llamado a rendir cuentas. Porque sabes que a veces pensamos que por el hecho de recibir poquito, pensamos que no es necesario rendir cuentas, pero igual vamos a ser llamados a rendir cuentas. Te hayan dado mucho o te hayan dado poco, te hayan confiado más o te hayan confiado menos. Entendemos que por lo menos un talento o un bien te fue confiado. Por lo menos, ese es el punto de partida, de ahí para arriba. A unos más, a otros menos. Pero igual vas a ser llamado a rendir cuentas. Ahora, Dios no te va a pedir cuentas de lo que no te fue dado. Si te dio 1, no te va a pedir cuentas de 10. Te va a pedir cuentas de 1. Ese es tu 100%, ¿verdad? Entonces, este hombre, fíjate, me llama mucho la atención sus respuestas, porque sus respuestas nos hablan mucho de que él estaba confiado en sí mismo. Él no tuvo reparo en ir a dar cuentas, y cuando habla, lo habla como con esa confianza, ¿verdad? Entonces, veamos que él tiene confianza en sí mismo, y él dice, esto es lo que hice con lo que me diste. O sea, sí hice algo, y esto es lo que hice con lo que me diste. Y él está como que hasta confiado de que va a ser premiado, ¿no? Tú lee bien y verás como que hay cierta confianza, ¿verdad? Y también él dice, aquí está lo tuyo. O sea, no ha olvidado de quién es. En el fondo sabe que lo que tiene es de Dios. Y hasta ahí está bien, porque reconoce que es de él, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué hizo con lo de Dios? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Qué uso le dio? A diferencia de los otros. Y él parece ser que dice, tuve una buena idea, ¿verdad? A mí se me ocurrió hacer esto. Lo enterré. Él está pensando que hizo bien. Él está pensando que sus acciones son buenas. Él no está esperando ser reprendido. Él está creyendo, esa es su forma de pensar, que lo que él hizo con lo que Dios le dio, que fue enterrarlo, él piensa que eso estuvo bien. No gané nada, pero no perdí. ¿Verdad? No lo perdí, Señor. No gané nada, pero no perdí. O sea, reconóceme, ¿no? O sea, qué bueno soy, ¿no? No robé, no maté, no mentí, no fui un borracho, ¿verdad? No me burlé de los cristianos. Es más, Señor, hasta no voté por Morena o qué sé yo, ¿verdad? O sea, lo enterré, no perdí. O sea,
Hice algo bueno, Señor. Soy una buena persona. No le hago mal a nadie. No lastimé a nadie. Y así, etcétera, etcétera, ¿va? Confianza en sí mismo. Y está esperando poder ser recompensado, poder acceder a ese lugar de gozo con el Señor. Fíjate los argumentos por no haber hecho más. Él dice, Señor, sé que eres duro. Así lo dijo él. Yo sé, yo conozco, yo sé que tú eres duro. Dice, y por eso tuve miedo. Fíjate sus argumentos. Sé que qué tan duro eres que cosechas donde no has sembrado. Sé que eres tan duro que recoges donde no has esparcido. Fíjate, cuando lo lees de pronto, yo por mucho tiempo me fui con la idea de que, pues sí, pues por eso. Pero ¿sabes qué? Hay un concepto equivocado de quién es su Señor. Di conmigo, conceptos equivocados. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantos conceptos equivocados de quién es Dios o cómo es Dios? La cultura en la que vivimos, el contexto religioso en el que crecimos, la casa, la familia, las costumbres que nos sembraron, nos dieron un concepto, una imagen de quién es Dios. Muchos piensan que Dios es un Dios enojón, que está con el seno fruncido, sentado en su trono, ahí vigilando toda la tierra, esperando que uno cometa un error y que con un rayo lo achicharra. Unos o muchos han llegado a creer, aún creyentes, que Dios es malo. ¿Por qué muchos han llegado a creer que Dios es malo? ¿De dónde viene ese concepto? Y viene el enemigo y te siembra conceptos equivocados de Dios. Si Dios fuera bueno, no hubiera permitido que mi hijo muriera. Si Dios fuera bueno, no hubiera permitido que mi padre me abandonara. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estás implicando que Dios no es bueno. Estás diciendo Dios es malo, es gacho. Me está castigando Dios. No es bueno conmigo. Conceptos equivocados. Dios es injusto, no se vale, ¿verdad? Porque a otros les da más y a mí menos, ¿verdad? Porque a otros les salen las cosas bien y a mí no. O sea, Dios no es bueno. Conceptos que tenemos aquí equivocados. Un concepto equivocado. ¿Sabías tú que por tener conceptos equivocados de Dios te puede dejar fuera del reino? Este hombre tenía un concepto equivocado del Señor. Eres duro y cosechas donde no siembras. Y eso, vemos al final, lo dejó fuera del reino, del gozo del Señor, en amargura, en tormento, en condenación. Al final fue echado al lago de fuego. Un concepto equivocado. Y en la cultura en la que vivimos tenemos tantos conceptos equivocados de Dios. Y decimos que ese es Dios. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno. No podemos definir a Dios por las circunstancias, por lo que sucede o no sucede. Dios es bueno. Y déjame decirte que lo que tú crees de Dios siempre se va a ver reflejado en tus acciones. Este hombre creía que Dios era duro, por lo tanto sus acciones fue, no se lo merece. ¿Por qué le voy a servir? ¿Por qué le voy a entregar? ¿Por qué voy a trabajar para él? Ya otros, yo no. ¿Verdad? El concepto que traía de Dios. Y este hombre, sabes que de alguna manera se está excusando, en el fondo sabe que se tiene que excusar, porque como que de alguna manera él está diciendo, es tu culpa, Señor, de que yo no haya cumplido tu voluntad. ¿Por qué es tu culpa? Porque eres duro. Si tú no hubieras sido duro, entonces yo sí hubiera hecho esto, tu voluntad.
¿verdad? Es tu culpa que yo sea así. Tú no respondiste mi oración cuando te busqué. Pues ahora esto es lo que soy, ¿no? O sea, es tu culpa. Suena casi como Adán allá en el huerto del Edén cuando dijo, la mujer que tú me diste. Yo estaba bien hasta que tú me trajiste a esta mujer. Fue tu idea. ¿No? Casi se está excusando, está culpando al Señor. Su manera de pensar fue, Dios no es bueno conmigo. ¿Por qué entonces tengo que hacer lo que me pide? A mí me dio solamente uno. Yo no nací en una familia rica, acomodada. Yo nací en un barrio pobre allá, pobrecito de mí, ¿verdad? Solamente me diste poquito. ¿Por qué entonces tengo que servirte? ¿Por qué tengo que entregarte mi vida? A mí no me dio 5 talentos, a mí solo me dio 1. Yo quería más y como no me diste más, es tu culpa que no tenga más. Fíjate nada más su manera de pensar. Dios no es bueno conmigo, Dios no, es duro. Y eso no es cierto. Eso nos deja saber que no conocía a su Señor. Y ahora dice, tú cosechas donde no siembras, ¿seguro? Tú recoges donde no has esparcido, ¿seguro? ¿Que no has sembrado en ti por lo menos uno? Claro que sí, Él es el Señor de la cosecha y Él no puede exigir fruto donde no ha sembrado. ¿Has sembrado en tu vida? Claro que sí, y abre tu corazón, recibe esta verdad. El Señor, desde antes de que nacieras, cuando naciste, a lo largo de toda tu vida, ha sembrado en ti. Te ha dado, te ha bendecido, te da aliento, te da salud, te da conocimiento, has sembrado en tu vida. Y hoy viene el Señor a ver su higuera, a ver si tiene fruto. Y este hombre, como la higuera que no tenía fruto, tenía hojas, pero no tenía fruto, estaba plantado, pero no tenía fruto, le habló a la higuera y le dijo, nunca más vuelvan a comer de ti higos. Y al otro día se secó, perdió. Lo que pasó con este hombre. A mí no me diste la oportunidad de ir a la escuela, Señor. A mí me negaste la bendición de tener un padre cerca de mí. Porque yo no nací en una familia rica, ¿verdad? Dios no es bueno, es lo que piensan muchos. Pues ¿sabes qué? Esos conceptos equivocados de Dios lo dejaron fuera del reino. Y voy concluyendo con esta pregunta. ¿Qué te ha dado Dios? ¿O no te ha dado nada? ¿Qué te ha dado Dios? Ahora, vamos a ser más específicos. ¿Qué dones y talentos o bienes te ha dado Dios? ¿Los reconoces? ¿Los identificas? ¿Verdad? Y pregunta, ¿los estás usando para su reino? ¿Para hacer su voluntad? ¿O los estás escondiendo? O peor aún, los estás usando para el mundo. A tantos talentos que hay y se los están dando al mundo. ¿Lo estás escondiendo? Pregúntate a ti mismo. Es un momento de introspección, de reflexionar, de ver hacia adentro. O más aún, y con esto voy a concluir, Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Lo sembró en la tierra, nació, creció, habitó entre nosotros. ¿Lo estás negando? ¿Te avergüenzas de Él? ¿No hablas de Él? O sea, ¿lo estás enterrando? ¿Lo estás negando? ¿Estás legislando en contra de Él? ¡Wow! No te avergüences de Él. Dalo a conocer. Multiplica su nombre, por así decirlo. Magnifícalo. Exáltalo.
proclámalo, compártelo. ¿Cuántas veces les decimos, comparte este mensaje? Y lo entierras, lo guardas y no lo multiplicas, que más lo conozcan. Y por último, quiero hacerte la pregunta: si el día de hoy Dios te llamara a rendir cuentas, ¿qué cuentas vas a dar? Te dice el Señor, dame cuentas, a ver. Yo te di un matrimonio, te di un esposo, te di una esposa, entrégame cuentas. Yo te di hijos, entrégame cuentas. Yo te di bienes, dice el Señor, entrégame cuentas. Yo te he dado dones, talentos, entrégame cuentas. Dice, vamos a hacer cuentas, dice el Señor. En Isaías lo dice de esta manera. Vengan, hagamos cuentas, dice el Señor. Son tus pecados tan rojos como la escarlata, dice el Señor, yo los haré tan blancos como la nieve, como la lana. Hagamos cuentas, dice el Señor. ¿Sabes qué? Si hoy tú estás vivo y tienes aliento, inhalas y exhalas, ¿sabes qué está diciendo el Señor? Hay tiempo, hay oportunidad. Si el Señor todavía no ha regresado, después de mucho tiempo que se fue, el Señor está diciendo, nuevas son sus misericordias cada mañana. Hay tiempo, hay tiempo. Este hombre tuvo todo el tiempo del mundo, tuvo el ejemplo de estos otros dos, pero él no quiso. Él decidió confiar en que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Confías en ti mismo o confía en Cristo Jesús? Ahí donde estás. La ley del uso o del desuso. ¿En qué estás usando tu vida? ¿En qué la estás empleando? Tus recursos, tu fuerza, tu agenda, tus planes, tus sueños. ¿En qué los estás proyectando? ¿En ti, en el mundo o en el Señor? Hay tiempo. Ahí donde estás. Dile, Señor, gracias por tenerme la confianza de poner en mi vida tus bienes, porque todo es tuyo, Señor. Todo viene de ti. Todo te pertenece a ti, Señor. Aún yo sintiéndome indigno, Señor, tú me hiciste digno por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando ascendiste a los cielos, Señor, nos dejaste tu Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, tu presencia, Señor, los recursos que nos has concedido, Dios. Padre, perdóname. Ahí donde estás, dile, perdóname, Señor, por ser egoísta, por pensar mal de ti, Señor, por no entender que hay un propósito en los bienes. Líbrame, Señor, de estar delante de ti y no entregar buenas cuentas. Gracias porque me diste a tu Hijo. ¿Cómo no me darás juntamente con Él todas las cosas? Y dile, Señor, yo te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida, recibo tu perdón, recibo tu gracia, Señor. Y ayúdame, Señor, hazme apto, dice Hebreos, hazme apto, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero de Dios. Hazme apto, Señor. Quiero ser como ese siervo fiel que tú lo llamaste y le hiciste pasar a un gozo eterno. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde ya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, pues que el Señor les bendiga, que su gloria resplandezca sobre su rostro y que podamos entrar al gozo del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima transmisión.